Bienvenidos a su canal de arte preferido, Arte con Todo. A lo largo de la historia, el papel ha sido un medio esencial para la expresión artística y ha influido en la creatividad de artistas de distintas épocas y movimientos artísticos diferentes. La influencia del papel en el arte es innegable, ya que ha sido un catalizador para la innovación y un vehículo para la expresión artística a lo largo de toda la historia. El papel siempre se convirtió en un soporte indispensable para la creación artística, permitiéndole a los artistas plasmar sus ideas y expresiones de forma duradera. Existen varias técnicas para trabajarlo que las vamos a ver a continuación. El conocidísimo papel maché se trabaja usando una masa de papel con pegante. El origami, que es el arte de realizar dobleces al papel para la creación de figuras de diversas formas. El quilling, que consiste en realizar decoraciones hechas a base de finas cintas de papel enrolladas sobre ellas mismas y con las cuales se hacen composiciones tridimensionales. Y por último el kirigami. Aquí los recortes de papel viven una mágica transformación de la hoja plana de papel en figuras que se expanden en el espacio que las rodea. Esta es precisamente la técnica que nuestro artista invitado de hoy utiliza para sus creaciones. Se trata del escultor danés Peter Callesen, que ha estado trabajando durante 20 años en el intrincado y fascinante arte de recortar papel. Gracias a Peter y a Dani por aceptar la invitación del canal Arte con Todo. Con una habilidad notable, Peter toma una sola hoja de papel, generalmente en el formato A4, que es neutral y abierta, y la transforma mágicamente, por ejemplo, en impresionantes edificios en miniaturas que parecen réplicas de las estructuras reales. Esta hoja tiene una especie de belleza matemática y al mismo tiempo es una parte muy importante de la vida cotidiana y común en muchos lugares del mundo. Considera que la fragilidad del papel y su pequeña escala contribuyen a una experiencia más intensa para el espectador. Peter afirma que el fino papel blanco y la pequeña escala del papel dan a las esculturas una fragilidad que subraya el tema trágico y romántico de sus obras. La destreza artística de Peter radica en su capacidad para manipular y transformar estas hojas de papel ordinarias en creaciones intrincadas y delicadas que desafían la imaginación. Desde pájaros, árboles, manzanas, cuerpos humanos, esqueletos, siluetas, castillos, flores, casas, castillos de cuento, hombres surfeando en el mar, hasta pagodas altas y ruinas griegas. Sus obras abarcan muchos estilos diferentes. En cada uno, Peter recorta, marca y dobla el papel para construir sus edificios. Sin embargo, incluso cuando termina, deja el edificio completo dentro del papel desde donde salió, destacando así la transformación mágica que tuvo lugar para su creación. El espacio bidimensional negativo y ausente que deja el corte señala el contraste con la realidad tridimensional que crea, aunque las figuras siguen pegadas a su origen sin posibilidad de escaparse. En ese sentido también hay un aspecto algo trágico en muchos de los cortes. Antes de hablar del proceso creativo de este artista, les recomiendo darle muchísimos likes a nuestros videos y compartirlos lo más que puedan en todas sus redes. Al hablar de su proceso creativo, Peter destaca su interés por transformar el papel plano en nuevas formas y narrativas tridimensionales. Con la única ayuda de un cúter, unas tijeras y realizando los cortes en el lugar adecuado, consigue transformar las dos dimensiones en tres sin despegarlas de las bases de ese mismo papel.
Sus creaciones están a medio camino entre la pintura, en los casos en los que con el hueco que deja el recorte en el papel componen una imagen, y la escultura. Peter ve el proceso como un juego con lo inviable, a menudo desafiando las expectativas convencionales. También cree que la fragilidad del papel combinada con las pequeñas escalas contribuye a que la experiencia de las obras sea más intensa. Peter tiene una búsqueda continua de transformación, a medida que continúa encontrando nuevos métodos y creando herramientas, incluso para hacer realidad sus visiones artísticas. Todavía está muy interesado en cómo puede transformar el papel plano en nuevas formas y en narrativas tridimensionales. Le parece muy interesante llevar la creación de la obra a sus límites. ¿Qué es posible? ¿Dónde están los límites y hasta dónde puedo llegar con el papel? ¿Cómo puedo hacer para que algo se eleve del papel y cómo hacer para que el papel plano tome la forma de una mosca, de un bote de pintura caído o de un hombre colgando? También es un poco un juego con lo inviable. Por ejemplo, cuando hizo un huevo de un trozo de papel plano, que en un principio no debería ser posible, pero una vez que la idea se ha manifestado, trata de encontrar nuevos métodos y hacer él mismo las herramientas que lo hacen posible. A través de la lente de sus palabras, somos testigos de la magia y el ilusionismo inherentes a su trabajo, demostrando que la simplicidad, cuando es manejada por un maestro, puede trascender a un arte extraordinario, y nos recuerda siempre que incluso los materiales más delicados pueden tener un poder inmenso y evocar una sensación de asombro. Hablando de materiales, recuerden que si quieren identificar algún mineral que tengan, deben comprar en Amazon.com el libro Minerales, cómo identificarlos, y así contribuyen al sostenimiento de nuestro canal Arte con Todo. Les dejo el enlace para sus compras en la parte inferior de la descripción de este video. Gracias por sus compras. En muchas de sus obras, como por ejemplo en esta de las bolas de nieve, la sencillez dramática del motivo se inspira claramente en las escenas de suspenso del mundo de la ficción, y es un ejemplo de las posibilidades narrativas que Peter saca de la nada. Si este video les ha gustado, también les van a gustar los más de 200 videos que hasta ahora hemos publicado, los cuales pueden revisar y estudiar constantemente suscribiéndose a nuestro canal Arte con Todo. Suscríbanse fácilmente aquí, en este momento, presionen el logo que indica esta flecha. Y nos vemos aquí la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.